En este país ahora hay una pelea que los cristianos, bueno, digo una pelea religiosa política, donde los cristianos están saliendo para defender el matrimonio, dicen. Hasta han pasado leyes a favor del matrimonio. Y el problema es que hace tiempo la iglesia perdió la pelea contra el matrimonio, o sea, a favor del matrimonio, hemos dicho. Porque la pelea que se hace hoy en día tiene que ver con el matrimonio de personas del mismo sexo. Que obviamente, bíblicamente, pues, la Biblia dice, bueno, dice claramente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero yo digo que se perdió esa pelea hace tiempo, porque hace tiempo que muchas iglesias están aceptando el divorcio, y aunque no lo acepten, pues es un hecho de que la cantidad de divorcio dentro de la iglesia es igual que la cantidad de divorcios fuera de la iglesia. Así que hace tiempo Satanás ha peleado contra el matrimonio, contra la familia, porque sabe que la familia, que es hasta más viejo que la misma iglesia, es algo que Dios instituyó, que tiene un propósito importantísimo en el desarrollo espiritual de cada ser humano. Es muy importante y por eso lo ataca. Hace un par de semanas comenzamos a estudiar 1 Corintios capítulo 7 y por falta de tiempo fuimos un poco rápido en la última parte. Yo quisiera volver a 1 Corintios 7 y entrar un poquito más de detalles sobre especialmente la segunda parte del capítulo. En forma de repaso vamos a mencionar algunas cosas en la primera parte, por si acaso se le han olvidado o no pudieron estar hace 2 semanas. Pues hemos visto primeramente que el matrimonio Dios lo inventó, lo hizo, desde los tiempos de Adán y Eva, cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo, que Él hizo una ayuda idónea para el hombre en la mujer, y entonces dijo que por tanto de ahí en adelante el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer. Vimos que bajo el Antiguo Testamento, vimos en Deuteronomio cómo es que Dios permitía el divorcio, y vimos en el Nuevo Testamento que fue por causa de la dureza de su corazón, porque hasta en el Antiguo Testamento de Malaquías, Dios dijo que odia el divorcio. Y vemos que Cristo en verdad dijo que hay una sola razón por la cual se puede divorciar, porque el divorcio implica la posibilidad de casarse de nuevo. Pero Cristo dijo que sí, aunque el divorcio es disolver un matrimonio, que si se casa de nuevo después de un divorcio sería adulterio de parte de cualquier persona, el hombre, la mujer, el hombre que se casa con la mujer que se casa con el hombre, juntando Mateo 5, Mateo 19 y Marcos 10. Vemos de todas las personas pecan en esas relaciones, con una sola excepción, y es si el divorcio es por causa de fornicación. Si es por causa de fornicación, Dios permite entonces que se casen de nuevo. No es que tiene que casarse de nuevo, porque Dios mismo se divorció de su pueblo bajo el antiguo pacto y decidió recibir de nuevo a su esposa, que era el pueblo de Israel. Pero Dios sí lo permite. Y especialmente vimos que si la persona divorciada se casa con otra persona, ya la persona inocente, por decirlo así, la persona que no cometió adulterio,
pues quedaría libre. Porque ya dice que la persona divorciada aquí en 1 Corintios 7, pues debe quedarse sin casar o reconciliarse. Pero una vez la otra persona se case, no es posible reconciliarse, porque aún bajo el Antiguo Testamento, para una persona divorciarse, casarse de nuevo, divorciarse del segundo cónyuge y casarse de nuevo con el primero, dice Dios que eso sería abominación, aun cuando se permitía el divorcio. Así que 1 Corintios 7, parece que los corintios sí tenían muchas preguntas acerca y dudas acerca del matrimonio, los cuales Pablo va aclarando. Y primeramente, él dice que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y yo creo que ahí está hablando literalmente. Y también en un sentido espiritualmente, pero físicamente, bueno sería, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Él reconoce que Dios hizo al hombre con los deseos que hizo para precisamente porque Dios quería, en el primer mandamiento, fue de multiplicar y llenar la tierra. Dios, el matrimonio es bueno, el que haya esposa hay el bien, dice en el libro de Proverbios. Pero Pablo en este contexto, como hemos visto y veremos un poquito más hoy, en este contexto, por causa de la persecución, dice que sería mejor no casarse. No es que es mejor en general no casarse, es mejor bajo ciertas condiciones, lo cual vamos a ver un poquito más de detalle como mencionamos la última vez. Pero dice entonces que pues por causa de la fornicación, o sea, para no cometer fornicación, mejor es casarse, obviamente. O sea que se ve aquí la diferencia entre fornicación y casarse. Hay gente que se confunde, creen que, bueno, como hasta usan la palabra con animales en español, ¿verdad? Dicen que se casaron los perros para tener otros perros. Pues no se casaron nada, en el sentido bíblico, ¿ok? Se unieron físicamente, pero bíblicamente, si dos seres humanos hacen eso, no se casaron, cometieron fornicación. O sea, casarse bíblicamente siempre conlleva un contrato. Siempre conlleva una cosa que se hace delante de Dios y delante de los hombres. No se puede quitar la parte de delante de los hombres. Casi siempre en la Biblia. De hecho, las palabras bodas y casarse pues son más unidas bíblicamente que cuando una persona pasa por la ceremonia, la que sea, en cada país, pues legalmente, entonces, cuando hay un contrato, cuando hay un compromiso, entonces existe matrimonio legalmente. Ahora, dice, como hemos visto ya, que el marido cumpla con la mujer en el deber conyugal, etcétera, etcétera. Vimos esa parte, la importancia de que en el matrimonio, donde Dios hizo la relación sexual, pues es algo bello, es algo bonito. En el matrimonio, cuando cada persona lo hace, no para complacerse a sí mismo, sino para complacer a su cónyuge, eso lo hizo Dios y es bueno. Y por eso mismo, inclusive, dice que no se debe negarse el uno al otro, a menos que sea por consentimiento, por un tiempo limitado, para que no os tiente Satanás, dice en versículo 5. Ahora, él dice, en versículo 6, por vía de concesión, no por mandamiento, que él quiere que los hombres sean como él. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Él dice, pero no es por mandamiento. Quisiera más bien en versículo 7 que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tenga su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo, otro de otro. Y estamos leyendo el 1 Corintios 7 en la versión Reina Valera de 1960. Y dice en versículo 8, digo pues a los solteros y las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que se está quemando. O sea, que él reconoce
que no todo el mundo puede quedarse sin casar. Ahora, él dice más abajo, al final del capítulo, que se puede casar con quien quiera, con tal y sea en el Señor. Y dice también, pues, si una persona divorciada tampoco se puede casar, a menos que sea de volver a su marido. Hasta que, si esa persona, pues, comete fornicación y se casa con otro, entonces obviamente quedaría libre. Vamos a llegar a esa parte otra vez para repasarlo. Dice en versículo 10, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de marido. Si quiere ver dónde el Señor mandó eso, ¿dónde vamos a ir? Mateo 5, Mateo 19, Marcos 10. Y, también, gracias. Y dice entonces, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Toda esta palabra de abandonar, de separar, todo está hablando de divorcio, que no se debe divorciar, que no se debe separar. Y si se divorcian, ¿qué pasó? Pecaron. Pero está diciendo que no siguen pecando, porque según Jesús, divorciarse es pecado, a menos que sea por fornicación, y casarse de nuevo después de divorciarse también es pecado. No añade pecado sobre pecado. Ahora, también sería después de divorciarse pecar, casarse de nuevo pecar, divorciarse otra vez pecar, y casarse de nuevo pecar. Hay los que enseñan a la gente a pecar 2 veces más, después de que pecaron 2 veces, que tienen que pecar 2 veces más. No. Llegaremos a la parte que dice en el estado en que fuiste llamado, pues en eso permanece, de eso queremos hablar en más detalle. Pero sí, el hecho es de que si una persona se ha divorciado, no debe procurar casarse de nuevo, a menos que sea reconciliarse. Obviamente, uniendo lo que dijo Cristo, si esa persona comete adulterio, casándose de nuevo, la otra persona, pues, entonces, por lo que dijo Cristo, de la excepción de fornicación, pues, quedaría libre para casarse. Como más abajo dice, Dios nos ha llamado a paz. No creo que hay pecado imperdonable, que Dios sí puede perdonar el pecado de divorcio. Ahora, seguimos. En versículo 2, a lo demás, yo digo, no el Señor. Recuerden que hablamos de esa parte, y cuando él dice, yo digo, no el Señor, aquí no está dando su opinión. Más arriba dio su opinión, más abajo da su opinión. Pero en este caso, cuando dice, digo yo, no el Señor, está diciendo que el Señor Jesús, estando en la tierra, no habló sobre este tema. Esta parte. ¿Cuál es la parte? ¿Y qué si un cristiano tiene un cónyuge que no sea cristiano? ¿Dónde habla Jesús de esa parte? No lo habla. Pero Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, lo habla. Por eso dice, digo yo, no el Señor. El Señor no toca este tema. El Señor sí dijo que no se separe y no se vuelve a casar. Pero ahora voy a decir, inspirado por el Espíritu Santo, que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone a 2 partes. Si ella no es cristiana y se consiente vivir, entonces no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado a la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras ahora que son santos. Y hablamos en esa parte también, son santos en el sentido que son apartados, que tienen la mejor oportunidad de salvarse, es que se quede cristiano con el incrédulo, para poder salvar a ese incrédulo y para poder salvar a sus hijos. Esto no es el plan de evangelización. No es que vamos a ir a buscar cónyuges que no sean cristianos para ganarlo para Cristo. Más abajo en el mismo capítulo dice que eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, si tú llegaste a ser cristiano siendo casado y tu cónyuge no se llegó a ser cristiano, no se debe buscar el divorcio. O si los dos son cristianos y uno se aparta de la iglesia, tampoco se debe buscar el divorcio por esa razón.
Pero dice si consienten vivir con él o con ella. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que si el incrédulo decide irse y buscar a otra persona, pues ya cometió fornicación. Ya el creyente, pues bajo la ley de Cristo, podría divorciarse y casarse con otro porque su cónyuge cometió fornicación. Ahora, dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Ahí está. Tú no debes iniciar, pues, una mujer conoce a Cristo, se bautiza y es cristiana, pero su marido no es cristiano. Pues Pablo está diciendo, mira, mujer, no estés mirando y buscando un marido cristiano. Tú no debes ser la persona para separarse de tu marido. Si él consiente vivir contigo, quédate con él para que sea santificado. Ahora, si él decide separarse, si él se va, si él busca otra mujer, en otra palabra, ¿verdad? Porque es la única razón bíblica. No es que si él se va y se fue, no. Obviamente se va con qué razón, para buscar otra persona. Si él se va para buscar otra persona, entonces, de lo que yo entiendo aquí, entonces cristiano, en este caso la cristiana, queda libre para casarse con un cristiano, porque Dios no nos ha, la hermana no está sujeta a servidumbre o semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. No sujeta a servidumbre en el sentido que ya ese matrimonio no se puede volver. Ahora, si se separa sin casarse de nuevo, todavía aplica lo que dijo. Si se divorcia, si se separa, no vuelve a casarse con otro, a menos, o debe reconciliarse. Todo esto suena complicado, vuelvo a repetir lo que dijimos. Qué sencillo es el plan de Dios. Un hombre, una mujer, se casan en su juventud, como dice la Biblia, y se queda casado hasta la muerte. Tan sencillo. ¿Por qué tenemos que hablar de tantas complicaciones? Porque el hombre es pecador, como hablamos esta mañana. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que le gusta, le encanta a Satanás. Satanás ha hecho un desastre en las familias de esta ciudad, de este estado, de esta nación, de este mundo, porque un desastre en el hogar es difícil, causa muchos problemas por toda la vida. Cuando hay divorcio, cuando hay problemas, cuando no seguimos a Dios, y eso es lo que quiere Satanás. Pero también Dios es misericordioso. Dios quiere resolver todas las situaciones que tenemos. Y entonces, aún el divorcio se puede perdonar. Algunos que piensan que el divorcio es el pecado imperdonable. No, se puede perdonar. Y se puede buscar la paz, como dice aquí, pero hay que buscarla a la manera de Dios. No podemos inventar cómo resolver y seguir el corazón en vez de seguir la palabra de Dios. Tenemos que resolver, y se puede resolver las cosas como Dios manda, no como yo quiero. Entonces dice en versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? O sea, el creyente con el incrédulo, pues tiene la oportunidad de salvarse el incrédulo, y dice en Pedro que la mujer con esposa que no sea creyente debe ganarlo sin palabra, con sus acciones. Y se habló antes en el día de hoy también. Ahora, en versículo 17, no hablamos en mucho detalle sobre esto, y quiero profundizar un poquito más, comenzando en versículo 17 de 1 Corintios 7. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga.
Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, porque también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y después entra en el tema de las vírgenes, que hablaremos más adelante también. Pero primeramente, esta sección pues se presta para confusión y malas interpretaciones. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Vamos a analizar primeramente la diferencia entre fornicación y matrimonio. En el mundo que vivimos hoy en día se ha mezclado la cosa tanto que la práctica de la gente ahora es conocer a una persona, a veces la misma noche, de la primera vez que salen, pues tienen relaciones, y entonces si le gusta las relaciones que tuvo, sigue visitando a la persona, con el tiempo pues van y viven juntos por un tiempo, y si todo cae bien y siguen bien, pues entonces deciden casarse, si es que se deciden casarse. Ese sistema del mundo ahora. No hay una diferencia clara entre lo que es la fornicación y el matrimonio en la mente de muchas personas, pero bíblicamente yo creo que también en la mente de nosotros, sí, somos honestos, entendemos la diferencia. Por si acaso hay duda, sería bueno ir al libro de Génesis, a capítulo 34. Dice en Génesis 34, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Génesis 34, 3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero yo, Jacob, que Siquem había amancillado a Dina, su hija, estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo supieron y se entristecieron los varones, se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Ahora, este hombre pues quería casarse con esta mujer, pero decidió tener relaciones antes de casarse. Y aquí se usa palabras como vileza, y se enojaron. Y cuando dos personas se casan, casi siempre, bueno, a veces la familia no está de acuerdo, pero más a menudo toda la familia se goza cuando una muchacha en su familia se casa. Es un tiempo de gozo, de fiesta, porque se casó. Pero cuando hay relaciones antes de matrimonio, como en este caso, y especialmente
porque yo sé que lo que está pensando mucha gente, pues esto no fue con consentimiento de Dina. Pues, cierto, eso se llama, o sea, cuando si quien decide acostarse con Dina en contra de su voluntad, eso se llama una violación. Y también bíblicamente se llama fornicación. Y hay una gran diferencia entre violación fornicación y matrimonio. Lo que pasa es que en el mundo que vivimos solamente reconoce violación y matrimonio. Todos los casos en la corte ahora, ¿con qué tiene que ver? Si hubo consentimiento o no. ¿En cuántos casos hay que ella dice que fue consentimiento, él dice que no, y uno está borracho, y hay casos ahora mismo en la Fuerza Armada de Estados Unidos, hay muchos casos de políticos, y siempre pregunté, pero estaba de acuerdo, porque la gente tiene una idea ahora que no es de la Biblia. Cualquier cosa entre dos adultos que consienten hacer, si están de acuerdo a hacer algo, pues no es pecado. Porque son adultos, claro. Con un niño, pues como uno puede sugestionar a un niño, pues gracias a Dios hasta ahora no han aceptado eso, pero hay gente que quiere aceptar eso también. Hay hasta una organización que está a favor de que los hombres tengan relaciones con los niños, que no sea ningún delito. Y públicamente lo dicen. En esa dirección va el país en este momento, pero gracias a Dios hasta ahora reconocen que aunque el niño consiente como quiera, es una violación. Pero lo que se ha borrado, lo que la gente ya no es gran cosa, y todas las películas, y todas las canciones, y toda la sociedad completa, se ha borrado. La fornicación es como un chiste ahora. ¿No es un pecado? Relación entre dos adultos que consienten, pues no es gran cosa. Y pues, leyendo la casa de Dina, tú me vas a decir, bueno, ahí tampoco, eso fue por la violación. Pues vamos a ver un caso de mutuo consentimiento en el Nuevo Testamento. A ver cómo es que la Biblia hace una diferencia entre fornicación y matrimonio. En 1 Corintios capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual y aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Así que en este caso es un caso donde no se deben casar bajo ninguna circunstancia, pero estaban en fornicación. Y dice fornicación que hasta la gente del mundo, aunque pues hacen chistes de esto también, y el fraude Freud también promulgaba cosas como esto. Los que han estudiado algo de psicología, parte de lo que ha dañado la mente de muchas personas es el fraude Freud. Yeah, that's a good name. Que tiene ideas, ni quiero repetir las ideas que él tenía sobre este tema, pero la gente han torcido, sus pensamientos se han torcido. Pero en este capítulo lo que Pablo está diciendo, ustedes lo pueden leer con calma en su casa, pero está diciendo que esta persona que se considera cristiano, pero está conviviendo, está en fornicación, ¿qué debe hacer? Dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Está diciendo que una persona que está cometiendo fornicación, o sea, conviviendo sin casarse, pues debe ser separado de la congregación, que debe pasarse, en otra palabra, por los pasos de Mateo 18, que si tu hermano peca, ve y repréndele, hable a solas. Si no te escucha, lleva 2 o 3. Si no te escucha, lleva el asunto de la iglesia completa. Y si no escucha la iglesia, no se arrepiente, entonces se debe separar. Y así es que con el caso de fornicación, se fija que el Nuevo Testamento no reconoce la fornicación y el matrimonio como una cosa igual, sino que es una cosa seria. Ahora, en 1 Corintios 7, que es apenas 2 capítulos después, imposible que Pablo, después de hablar tan fuertemente de ese caso, algunos dirían, bueno, si el hombre convivía con la mujer de su padre y fue llamado en ese estado, debe quedarse como él. En el estado que fuiste llamado, pues quédese. Imposible, porque esto está en el mismo libro. Cuando se habla de en el estado que fuiste llamado, vamos a dejar que la misma Biblia se autointerprete. Dice, ¿cuál es el primer ejemplo que da? Bueno, primeramente está hablando de uno casado con incrédulo. Déjame ver espacio aquí. Ok, caso número 1. Si tú llegaste a ser cristiano siendo casado con un incrédulo en el estado en que fuiste llamado, quédese. Fuiste llamado siendo... Sí, 18. Fue llamado algunos siendo circuncisos. 1 Corintios 7, 18. ¿Cómo debe quedarse? Circunciso. En la incircuncisión, y no vamos a hablar de muchos detalles, pero sí, algunos dirían que es imposible llegar de circuncidado a no incircuncidado, pero los judíos lo trataron en los tiempos antes de Cristo, hacían operaciones porque querían ser más como los griegos. No voy a hablar más, a abundar sobre eso más, pero siendo circunciso e incircunciso. ¿Y qué otro estado? Siendo esclavo. ¿O? Libre. ¿Ok? Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo. En versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Volvamos a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, cuando se está hablando de fornicación, dice en 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno llamándose hermano fuera fornicario. O avaro. ¿Qué más? Idólatra. Maldiciente. Borracho. O ladrón. Dice, con el tal ni aún comáis. Yo entiendo que está hablando de comer la cena del Señor con una persona así. ¿Después de qué?
después de que haya sido juzgado por la iglesia completa. No es que yo, Francisco, tú me llevaste las medias ayer, tú eres ladrón, así que no voy a comer contigo. No, no está hablando de que yo acuso a una persona, yo creo que es ladrón, yo creo que es fornicario, no, yo no tengo, ninguna persona individual tiene el poder de declarar a una persona una de estas cosas. Hay un proceso bíblico que hay que pasar. Esa persona, pues, debe ser llevado por los pasos. Una persona habla con la persona, 2 o 3 hablan, se lleva el asunto a la iglesia, frente a la iglesia completa, con la persona presente, se dice, hemos visto que tú te emborrachas todos los fines de semana, hemos hablado contigo, parece que no quiere arrepentirse. Queremos tenerte como hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú quieres arrepentirse ahora mismo? Por favor, no queremos hacer lo que vamos a hacer ahora. Arrepiéntete. La persona no se arrepiente, toda la iglesia está de acuerdo. La persona o se puede arrepentir o puede decidir no arrepentirse, y si no se arrepiente, entonces la Biblia dice, con esa persona no comáis. O sea que esa persona ya no puede tomar la cena. No es como algunos dicen, bueno, yo esta semana tuve unos malos pensamientos, no voy a tomar la cena. No, esto tiene que ver con estos pecados cuando se lleva a nivel de la iglesia completa. La iglesia completa juzga según Mateo 18. Pero fíjense que cuando se habla en el estado que fuiste llamado, pues permanezca, no está hablando del estado de pecado. ¿Es pecado ser casado? ¿Es casado ser casado con incrédulo? ¿Pecado? ¿Qué dije? ¿Es pecado ser casado con incrédulo? ¿Es pecado ser soltero? Porque eso, yo creo que lo brincamos, pero se habla de ser soltero también. ¿Es pecado ser soltero? No. ¿Es pecado ser circunciso? ¿Es pecado ser circunciso? ¿Es pecado? Lavalenguas. ¿Es pecado ser esclavo? ¿Es pecado ser libre? No. Él dice, bueno, si él es esclavo y puede librarse, pues líbrese si puede. Ahora, si yo fui llamado en estado de vendedor de drogas, pues yo debo permanecer en el estado que fui llamado, ¿verdad que sí? No, porque ya estamos en esta lista. Y la Biblia dice que con estas personas, con el pecador no arrepentido, ni siquiera es cristiano, después de que se prueba que no se quiere arrepentir. Si yo peco, pues yo pido perdón, pero estamos hablando de una persona que insiste en pecar, que está en un estado que permanece en el pecado y no quiere arrepentirse. Esa persona, entonces, pues, no debe permanecer en el estado que fue llamado, sino que debe arrepentirse y debe cambiar. Según vemos en el mismo libro de 1 Corintios. Así que no usemos esto como excusa. Hay una canción que dice, tal como soy, yo voy al Señor. ¿Está bien? Tal como tú eres, venga a Cristo, para que Cristo te cambie. Ven a Cristo con todos tus pecados, pero arrepentido, para que después de bautizarse los pecados queden debajo del agua. Eso es Romanos 6. Precisamente está diciendo, ¿no sabéis? Cuando fuiste bautizados, que los pecados fueron borrados, mataste al viejo hombre, no resucita el viejo hombre, resucita en vida nueva. Sí, en el estado que fuiste llamado, sí es una cosa que no es de pecado, aunque el estado sea Massachusetts. No te mudes de Massachusetts porque fue el primer estado en cambiar cosas del matrimonio, no. En el estado que fue llamado, bueno, permanezca, si no es pecado. No es pecado ser casado, incircunciso, circunciso. Muchos trabajos que no son pecados. Hay algunos trabajos que sí. Si tu trabajo es pecado, pues cámbialo. Si tú vives en una situación donde no estás pecando, pues no tienes que cambiar por ser cristiano.
Pero si vive en una situación donde tú estás pecando diariamente, pues debe cambiar. Porque nunca está diciendo la palabra de Dios que debemos permanecer en el pecado. Eso contradice todo el Evangelio. Si Cristo vino para rescatarnos del pecado, Cristo vino para sacarnos de esa vieja vida. Y cualquier cosa de la vieja vida, si que no es pecado, pues no hay problema. Pero cualquier cosa de la vieja vida que es pecado, tenemos que cambiarlo. Si podemos, hay cosas que no se puede cambiar. Tú mataste a una persona, pues no va a poder resucitar esa persona. Pues el estado de haber matado a una persona no va a cambiar, pero sí tú puedes arrepentirse, aunque no puede quizás resolver esa situación porque ya es tarde. Y así es que hay consecuencias a veces del pecado que uno hizo, aunque Dios perdona todos los pecados. Vamos a tomar 5 minutos más y leer la última parte de 1 Corintios 7. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Otra vez, si no se ha casado, dice que es mejor quedarse así. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Otra vez, quedarse en el estado. En este caso, quedarse en el estado es ¿por qué? La necesidad que apremia. Por cuestión de, ¿qué? La persecución que hubo. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os la quisiera evitar. A veces hay cosas que no son recomendables, aunque no sean pecado. A veces recomendamos a una persona, no te muda para tal sitio, porque no te conviene espiritualmente. Pero si se muda para ese sitio, no es pecado. Yo puedo mudarme para un sitio donde no hay iglesia, ¿sí? Pero no lo recomiendo, porque si no hay iglesia y tú no vas a comenzar una iglesia en ese sitio, pues rápidamente tu vida espiritual va hacia abajo. Pero si lo hace, yo quiero evitar que tenga problemas. Yo quiero evitar, y por eso Pablo dice, mejor no casarse por los problemas que pueden haber. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfruten de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hay gente que dicen que por eso Pablo creía que la venida de Cristo era cerca, los cuales dicen muy claramente en 2 Tesalonicenses que no fue así. La gente malinterpreta, como dice Pedro, tuercen la palabra de Pablo en muchos sentidos. No están diciendo eso, pero sí, en el tiempo que vivía había mucha persecución, especialmente en los tiempos de Nerón, cuando él vivió, y en el Imperio Romano por muchos años después, mucha persecución en la iglesia. Dice que tenga mucho cuidado si se va a casar, porque va a tener muchos problemas. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. No está diciendo que eso es malo, está diciendo que debe ser así. El casado, ¿qué? Tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer. Si no va a preocuparse por tu mujer, ¿qué? No te cases. No te cases. Si tú quieres servir al Señor en otro país y hay una mujer que no quiere servir al Señor, no te cases, porque tú debes cuidar de tu mujer. Tú tienes que complacer a ella hasta cierto punto, a menos que te hace pecar. Y vivir en un sitio y otro no es pecado. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. No está diciendo aquí que es mejor, como alguna iglesia enseña, no casarse. Él está diciendo la verdad de que en los tiempos de persecución,
si vienen a mi casa para llevarme preso por el Señor, no tengo que preocuparme de que mi mujer se va a quedar viuda, que mis hijos se van a quedar huérfanos. O sea, voy a cuidarme solamente por las cosas del Señor. Pero si tengo familia, ahora tengo una preocupación más grande. Es más difícil. Va a ser más difícil servir al Señor bajo esa circunstancia. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Está diciendo claro, casarse o no casarse, está en esta lista. Él está dando su consejo de algunas razones por las cuales no debe casarse una persona. Pero, y de hecho, hay hombres que quieren hacer ciertas cosas para el Señor, como Pablo hizo, y se casan sin pensarlo y después lamentan porque no lo pueden hacer. Y mujeres también, pues está diciendo, piénsalo primero, porque si quieres servir al Señor en ciertas maneras, es mejor nunca casarse, como hizo Pablo. No es que sea uno más santo si se casa o si no se casa. Los dos estados están bien en los ojos de Dios, y este capítulo dice claramente, múltiples veces, que tú decides, pero piensa bien lo que va a decidir. Eso es lo que está diciendo. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que se pase de edad, ya leímos eso, 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que se da en casamiento hace bien, y quien no la da en casamiento hace mejor, bajo esa circunstancia, obviamente. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Y volvemos a lo más básico de matrimonio, para terminar. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Con quien quiera. O sea, nadie se va a parar al frente y decir, tú te casas con fulano. Eso se hace en algunas sectas, donde hay hombres que deciden quién se va a casar con quién. Si está en una secta así, sal huyendo, corre, sal corriendo. Porque la Biblia dice que tú puedes casar con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Tiene que ser con cristiano o cristiano. Pero a mi juicio, más dichoso será el que se quedará así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Mucha confusión en el mundo relacionado con el matrimonio. La Biblia aclara las cosas. Lo más importante de todo esto es especialmente para los jóvenes, los que no se han casado todavía. Todo el mundo pues tiene su problema y sus cosas, pero mejor desde joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y decide desde ya casarse con cristiano una sola vez hasta la muerte. Y esa es la mejor vida, la más feliz, la más productiva para el Señor en la iglesia. Decide desde ya hacerlo. Y los que ya han vivido parte de su vida, se encuentran en cualquier estado que estén, si no es un estado de pecado, pues no haga nada rápidamente. Ten cuidado. Si es un estado de pecado, arrepiéntete y cambia ese estado. Si es un estado que no sea de pecado, puede cambiar, pero como Pablo dice, piénsalo bien antes de brincar. Pide sabiduría de Dios, pide consejo, lee la palabra de Dios y toma decisiones sabias para no hacer de situaciones malas y difíciles una situación peor. Oremos. Gracias te damos, Dios, por el matrimonio que tú hiciste, que es una cosa tan bella en este mundo. Pero también vemos, Señor, cómo Satanás lo ha dañado tanto. Todos los que estamos aquí, Señor, de una manera u otra, hemos sido afectados por el pecado en los matrimonios, algunos más directos que otros. Yo te pido, Dios, que cada persona que estemos aquí, los que puedan escuchar este mensaje en otros lugares también, Señor, que pueda pensar en el estado que están.
si están en estado de pecado, que se puedan arrepentir. Y cualquier otro estado que estemos, Señor, que pensemos con sabiduría antes de hacer cambios drásticos, para que hagamos las cosas que te complacen, que nos convienen a nosotros, y más que todo, que conviene a ti y tu iglesia, y para el bienestar y la propagación del Evangelio. Te pedimos, Señor.